Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco. Este truco es fenomenal para pasársela por encima a tu oponente. Ya saben que hay otros trucos que son difíciles de controlar. Cuando lo haces en la cancha, en un partido de verdad, corres un poquito de riesgo a perder la pelota. Pero este truco la verdad que queda muy cómodo. Bueno, si lo controlas bien, queda muy cómodo para hacerlo en cualquier tipo de situación, en cualquier partido. Y la verdad que corres poco riesgo de perder la pelota. Eso sí, siempre tenés que dominar lo básico. Este truco podríamos decir que es una variante del arco iris, ¿ok? El arco iris ya lo tenemos en nuestro canal. Si querés ver lo que es el arco iris y no sabes qué truco es, te lo voy a dejar acá a la derecha en un cuadradito donde vas a poder hacer clic y ver el tutorial. También te voy a dejar el enlace de ese tutorial en la descripción de este video. Si ya viste el truco del arco iris que te acabo de mostrar, como pueden ver, simplemente le pasamos la pelota por encima al oponente. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer de otra manera. Si se fijan bien, el truco cuando lo hacemos, la levantamos de una manera especial, que es la siguiente manera, ¿ok? La levantamos así. ¿Ok? Esto por sí solo es un truco. Este truco se llama el péndulo y también tenemos un tutorial de cómo levantarla de esa manera en nuestro canal. Así que te recomiendo que antes de seguir con este tutorial, domines bien ese truco. Te lo voy a dejar acá a la derecha en un cuadradito para que puedas hacer clic y ver el video tutorial, o también te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas aprender. Una vez que ya más o menos lo controles, puedes seguir con este truco y te va a facilitar muchísimo más. Igualmente yo ahora te lo voy a explicar por encima para que te des una idea de cómo es, por si no querés ver el otro tutorial y lo querés intentar de una, ¿ok? Pero igualmente te recomiendo que lo mires, porque va a ser mucho más fácil para vos. Lo que vamos a hacer para este truco es lo siguiente. Lo que hacemos es que pisamos al lado de la pelota con el pie no dominante, ¿ok? Con el pie no dominante pisás al lado de la pelota. Una vez que ya más o menos estés en posición, con la suela del pie dominante la vamos a rodar hacia el pie no dominante, de esta forma, ¿ok? Una vez que la rodemos, si la rodamos, obviamente la pelota va a pasar por encima de nuestro pie y se va a ir, y eso no nos sirve. Entonces, para que la pelota no se vaya y se levante, que es específicamente lo que queremos, vamos a tener que levantar un poquito la punta del pie y pegarle un toque suave hacia adentro a la pelota, para que la pelota haga este efecto, ¿ok? Como ven, se levanta. Entonces, no solo levantar la punta, sino que pegar hacia adentro un toque muy suave, para que la pelota se levante de esta forma. Como dije antes, cuando le pegues a la pelota tiene que ser un toque suave, pero tampoco súper suave, porque si no la pelota no se va a elevar. Y por otro lado, si le pegas muy fuerte, la pelota se va a ir hacia la derecha y eso tampoco nos sirve. Nosotros queremos que la pelota se levante y que esté en una zona controlable. Entonces busca esa potencia media para pegarle de una manera que quede en el área que buscamos, que no sea ni fuerte y que no sea ni muy suavecito. La distancia del pie no dominante a la pelota también es importante, ¿ok? No la pongas ni muy cerca, porque si no, no le vamos a dar tiempo a la pelota a rodar y a coger esa potencia para que cuando pegue se levante. Y no la pongas ni muy lejos, porque si no ya el cuerpo te queda en una postura incómoda para realizar el truco, ¿no? Entonces lo que tenés que hacer es simplemente buscar un término medio, ni muy cerca ni muy lejos. Eso ya lo puedes ir vos practicando mientras vas haciendo el truco, vas viendo acá está muy lejos, acá está muy cerca, me salió bien acá. Entonces ya mantenés esa distancia más o menos y lo haces siempre así. Practicalo y a ver qué te sale. Todo junto entonces sería así: pie no dominante a una distancia considerable de la pelota, con la suela del dominante la arrastramos hacia el no dominante y le pegamos con la puntita hacia adentro y que la pelota se eleve. Una vez que se eleva, eso es lo que queremos, ya estamos listos para empezar con el paso 2. El paso 2 muy fácil, lo único que tenemos que hacer es pegarle a la pelota con la parte externa de nuestro pie dominante para pasarla por encima del oponente, ¿ok? Entonces lo más importante acá es el paso 1, todo junto sería algo así. Una cosa importante a la hora de pegarle con la parte externa por encima del oponente: en el fútbol cualquier segundo puede cambiar una jugada por completo. Entonces tengan en cuenta lo siguiente: si vos le pegás muy potente con la parte externa y la pasás por encima del oponente, sí, todo muy lindo, el truco funcionó y se la pasaste por encima, pero ten en cuenta que si la pelota está muy alta, está mucho tiempo en el aire, le das tiempo al oponente a posicionarse otra vez, a ir a buscar la pelota. Si el oponente es muy rápido, quizás hasta puede llegar él antes que vos. Entonces cuando hagas este truco, para que te salga mejor, aparte de que queda mejor visualmente, para que te salga técnicamente mejor, intenta pegarle con una potencia que sea lo suficiente para que pase por encima del oponente, pero que no sea mucha potencia para que se vaya muy alto y le des tiempo a recuperar la zona al oponente. Este truco no es para hacerlo a una super velocidad, ¿ok? La velocidad recomendable es hacerlo a velocidad de trote cuando vas tanteando al oponente, o si no, parar la pelota directamente y hacerlo a balón parado. A balón parado encaramos al oponente, podemos hacer cualquier cosa que queramos, paramos el balón y lo realizamos, ¿ok?
La otra manera, como dije antes, a una velocidad media mientras vas encarando, a una velocidad que no sea muy rápida, puedes intentar realizarlo también, ¿ok? La mejor manera de realizar el truco es del lado del oponente. ¿Por qué? Porque cuando la levantamos, la pelota se queda en una posición perfecta para después pegarle con la parte externa y pasársela por encima. Si se lo hacemos de cara, obviamente la levantamos así y la vamos a tirar para allá, cosa que no queremos. Entonces, cuando vos estés encarando al oponente, a último momento vas así de cara y a último momento te pones de lado, la levantás y le pegás, ¿ok? Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este tutorial. La verdad que está muy bueno para hacer en la... ¿Pero qué haces, loco? Que sea la última vez que te intentás revelar. ¡Al calabozo! El calabozo no volvés a salir. La próxima vez que intentes revelarte, vas a ver lo que te pasa. Es más, ya tengo contratado un guardia de seguridad de alta seguridad para que no te puedas escapar del calabozo, ¿ok? Y encima por intentar revelarte, vas a tener el doble de condena. La gente te va a tener que ayudar mucho, van a tener que dar mucho me gusta porque esto no puede ser. No puede ser que te intentes revelar de la máxima seguridad del calabozo FTO. ¿Entendido? Oh. Bueno, gente, espero que les haya gustado el tutorial de hoy. La verdad que es un truco muy bonito, espero que lo practiquen. No olviden darle al me gusta porque nos ayuda un montón. Se pueden también suscribir a nuestro canal, subimos vídeos todos los martes y todos los jueves. Y aparte de eso, estaría muy bien que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer tanto en el video como en la descripción. Y si quieren que Edu esté en libertad, ya pueden empezar a darle me gusta porque van a editar 20.000 me gustas y no se habla más, no hay negocio. Y nos vemos en los siguientes vídeos.